Dicen que hay historias que no solo se escuchan, se sienten, que te agarran por dentro, te estremecen el alma y te obligan a quedarte hasta el final, porque sabes que, de algún modo, esa historia también es un poco tuya. Y hoy estás a punto de conocer una de esas. Imagina por un momento, un guerrero apache, solo, desterrado, vagando por el desierto mexicano, cargando el peso de un amor prohibido, de un exilio sin fin, de la soledad más profunda, y en medio de su dolor, el grito desesperado de una joven que lucha por su vida en las aguas frías de un río. Una muchacha marcada por años de violencia doméstica, abuso psicológico y un matrimonio forzado que amenaza con destruirla por completo. Dos almas rotas, dos mundos enemigos, y un destino que los une en una huida donde cada segundo cuenta. En este video, vas a vivir una historia de persecución implacable, sufrimiento femenino, diferencias culturales, peligro inminente y, contra todo pronóstico, una conexión emocional inesperada, que podría costarles la vida a ambos. La huida de Alba y Nahuel no es solo física, es una lucha por la libertad, por la superación, por un refugio donde volver a respirar sin miedo. Es el tipo de historia que nos recuerda que incluso en medio del trauma emocional más profundo, todavía puede haber redención personal, rescate heroico y, ¿por qué no?, un romance improbable naciendo donde menos se espera. Y antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y acompañarlos hasta el final, cueste lo que cueste? Si sentís que esta historia ya te tocó de alguna forma, si algo en tu interior se movió solo de escuchar estos primeros segundos, te pido de corazón, deja tu like y suscríbete al canal. No sabes cuánto nos ayuda eso para seguir compartiendo relatos que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que siempre hay luz, incluso en medio de tanta oscuridad. Muchos de los que ven nuestros videos aún no están suscritos, y créeme, no queremos que te pierdas las próximas historias que vamos a contar aquí. Historias de fe, esperanza y transformación espiritual. Suscríbete ahora, activa la campanita, y vamos juntos a descubrir cómo termina este capítulo de lucha y supervivencia. Ahora sí, acompáñame, porque esta es la historia de Nahuel y Alba, dos almas perdidas en el desierto, buscando mucho más que un lugar donde esconderse. Había un silencio que dolía, un silencio tan denso que parecía abrazar el pecho y apretar la garganta. En medio de ese vasto desierto mexicano, entre las sombras de los cañones y las grietas profundas de la tierra roja, Nahuel caminaba sin rumbo, un apache de sangre orgullosa, pero ahora, solo un exiliado, un desterrado sin hogar ni tribu. La arena se colaba en sus mocasines gastados, y el sol quemaba su piel curtida, pero el verdadero peso, ese era el que cargaba dentro del alma. El recuerdo de su amor prohibido era una herida que no cicatrizaba. Amar a Lua, la prometida del jefe de guerra de su pueblo, había sido más que un error. Había sido una sentencia. Ahora ni siquiera podía pronunciar su nombre sin sentir el eco de la traición. Cada noche, cuando el frío del desierto le mordía los huesos, Nahuel se preguntaba si todo aquello había valido la pena. La respuesta nunca venía. 3 lunas completas habían pasado desde que fue expulsado. 3 lunas de supervivencia cruda, donde su única compañía eran los coyotes aullando a lo lejos y el cielo estrellado, que parecía observarlo con indiferencia. La soledad era un castigo silencioso, más brutal que cualquier castigo físico. Era el destierro emocional, una violencia psicológica que lo iba desgastando poco a poco. Nahuel sobrevivía comiendo raíces, cazando con las manos, bebiendo agua turbia de los pequeños riachuelos que encontraba por casualidad. A veces, en la oscuridad, se permitía llorar, no por debilidad, sino porque el cuerpo humano no soporta tanto dolor acumulado. En esos momentos, recordaba los abrazos cálidos de su madre, las historias de su abuelo junto al fuego, los rituales de su gente, todo lo que había perdido por seguir el llamado de un corazón rebelde. El exilio no solo lo alejaba físicamente de su pueblo,
Lo había arrancado de su identidad, y mientras observaba las dunas, sabía que el desierto no era solo geografía, era su nueva prisión. A pesar de todo, había en él una fuerza que lo mantenía de pie, una mezcla de orgullo y necesidad de supervivencia. Sabía que, si se rendía, su sufrimiento femenino, el que había provocado por aquel amor prohibido, no tendría sentido alguno. Así que cada amanecer era una nueva batalla. El calor sofocante del mediodía, los peligros inminentes de serpientes y escorpiones, la soledad, el hambre, todo formaba parte de un ciclo que parecía no tener fin. Nahuel, en medio de ese mar de arena y roca, era la imagen viva de la resiliencia. Y fue en uno de esos amaneceres, mientras contemplaba la línea del horizonte teñida de rojo, que una pregunta comenzó a tomar forma en su mente. ¿Hasta cuándo podría seguir huyendo? ¿Hasta cuándo podría sobrevivir solo con su instinto, sin un refugio, sin protección emocional, sin una mano amiga que le recordara que aún era humano? La respuesta parecía enterrada bajo capas de polvo y silencio. Pero lo que Nahuel no sabía era que ese día, esa misma mañana, el destino tenía otros planes para él. A veces, la vida nos empuja al límite, solo para mostrarnos que aún hay redención personal esperando en el lugar más inesperado. En ese momento, mientras daba sus primeros pasos hacia el río, Nahuel solo pensaba en encontrar agua para saciar su sed. Lo que no imaginaba era que estaba a punto de encontrar mucho más que eso. Una historia de huida, persecución y conexión emocional que cambiaría su destino para siempre. El aire estaba espeso esa mañana. La humedad del río Bravo subía en forma de neblina, creando una especie de velo translúcido sobre el paisaje árido. Nahuel caminaba lentamente por la orilla, con los pies descalzos hundiéndose en la arena húmeda, cuando un sonido rompió de golpe el silencio. No era el aullido de un coyote ni el crujido de ramas bajo alguna criatura del desierto. Era un grito humano, un grito de desesperación. Por un instante, pensó que tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada, fruto del cansancio, la soledad y el hambre. Pero no, el grito volvió a soar, esta vez más fuerte, cargado de pánico, y eso fue suficiente para que su cuerpo reaccionara por instinto. Sin pensar dos veces, Nahuel corrió. Sus piernas, acostumbradas a atravesar terrenos difíciles, lo llevaron veloz entre los arbustos secos y las piedras lisas. Al llegar a la curva del río, sus ojos no creyeron lo que estaban viendo. Allí, atrapada entre ramas y siendo arrastrada violentamente por la corriente, una joven luchaba por su vida. Su piel pálida contrastaba con el lodo oscuro del agua. Su cabello, largo y de un rubio desvaído por el polvo y la suciedad, flotaba como una bandera de auxilio. Cada movimiento que hacía para intentar liberarse solo parecía empeorar su situación. El peligro inminente era real. Si nadie intervenía, ella no tendría más que minutos. Nahuel no se detuvo a pensar en las consecuencias. No se preguntó quién era, de dónde venía o por qué una mujer como ella, visiblemente extranjera, estaba sola y en peligro en medio de ese desierto mexicano. El instinto de protección fue más fuerte. Se lanzó al agua helada, sintiendo el choque térmico recorrerle el cuerpo como un latigazo. Nadó contra la corriente, esquivando troncos arrastrados y ramas afiladas que rasgaban su piel. El sonido del agua golpeando sus oídos se mezclaba con su respiración agitada y el sonido de su propio corazón, que latía con furia descontrolada. Cuando finalmente alcanzó a la joven, la rodeó con su brazo izquierdo, sujetándola con fuerza mientras usaba la otra mano para abrir camino entre los obstáculos naturales. Cada segundo contaba. La corriente parecía querer arrebatárselos, como si el mismo río conspirara para terminar aquella historia antes de empezar. Nahuel apretó los dientes, usó toda la fuerza que le quedaba, y tras una lucha que pareció eterna, consiguió arrastrarla hasta la orilla. Ambos cayeron pesadamente sobre la tierra mojada, respirando entrecortadamente,
como si el aire fuera un lujo que acababan de recuperar. Fue entonces, mientras trataba de incorporarse y de controlar la adrenalina, que Nahuel notó algo que le hizo fruncir el ceño. La joven no solo estaba empapada y temblando, había marcas en su piel. Hematomas oscuros cubrían sus brazos. Tenía cortes frescos en las piernas y las muñecas. Las muñecas estaban enrojecidas y llenas de marcas circulares, como si hubiera estado atada con cuerdas o correas. La violencia doméstica era evidente incluso para alguien que no estaba acostumbrado a ver de cerca el sufrimiento femenino de otras culturas. Nahuel sintió que algo dentro de él se removía. Aquello no era una simple víctima de accidente. Con el cuerpo aún húmedo, la joven abrió lentamente los ojos. Sus labios temblaron antes de pronunciar un nombre que, en ese instante, Nahuel no entendió del todo. Alba, Alba Herrera, susurró ella, antes de cerrar nuevamente los ojos y caer en un estado de semi-inconsciencia. Herrera. Ese apellido sonaba como un trueno en la mente de Nahuel. Lo había escuchado antes, más veces de las que hubiera querido, y nunca en buenos contextos. Colonizadores españoles que durante 300 años habían sembrado miedo y sufrimiento entre las tribus nativas. En ese instante, mientras observaba el rostro pálido y vulnerable de Alba, Nahuel supo que había metido las manos y el corazón en un conflicto mucho más grande que él. Pero lo que no sabía era que aquel rescate era solo el principio de una huida llena de persecución, peligro inminente y una relación improbable que cambiaría el rumbo de sus vidas. La respiración de Alba era irregular, como si cada inhalación fuera una pequeña batalla entre la vida y el desmayo. Nahuel, aún agitado por el esfuerzo del rescate, la acomodó sobre un lecho improvisado de hojas secas y ramas, buscando protegerla del frío que el viento del desierto comenzaba a traer consigo. Mientras mojaba un trozo de tela en el agua del río para limpiar el barro de su rostro, no podía evitar observarla con detenimiento. Su piel, más blanca que la de cualquier persona que Nahuel hubiera conocido, parecía casi translúcida bajo el sol matinal, y sus labios, partidos, contaban una historia de sed, abandono y sufrimiento femenino. Pero había algo más, algo que Nahuel no conseguía explicar, un presentimiento que le calaba los huesos. Cuando por fin abrió los ojos, el primer gesto de Alba fue de miedo. Se incorporó de golpe, como si despertara de una pesadilla. Miró a su alrededor, respirando rápido, con los ojos muy abiertos, como si esperara ver a alguien terrible acercándose entre los arbustos. Sus labios temblaron antes de articular palabra, y su voz, casi un susurro ahogado, dejó escapar su identidad. Alba, Alba Herrera. La mención de ese apellido fue como una puñalada sorda en el estómago de Nahuel. No porque tuviera algún vínculo directo con ellos, pero sí porque ese nombre, ese apellido, representaba siglos de conflicto entre los pueblos originarios y los colonizadores españoles. El apellido Herrera era sinónimo de abuso psicológico, violencia doméstica y dominio sobre las tierras que antes pertenecieron a su gente. Sin embargo, algo no cuadraba. Nahuel conocía de vista a algunas mujeres de esa familia. Siempre las veía pasar en carruajes lujosos, vestidas con encajes caros, protegidas por hombres armados, siempre con la cabeza alta, con ese aire de superioridad que caracterizaba a los descendientes de los grandes terratenientes. Pero Alba no parecía encajar en ese perfil. Su ropa estaba hecha jirones, sus pies mostraban cortes profundos, como si hubiera caminado kilómetros descalza. Tenía el cabello enredado, los ojos hundidos y una expresión de agotamiento absoluto. Nada en ella reflejaba el brillo arrogante de los Herrera. Nahuel la observó en silencio, intentando conectar las piezas sueltas. ¿Qué hacía una mujer de una familia tan poderosa, sola y a la deriva en medio de un territorio apache? ¿Por qué estaba llena de heridas, como si hubiera escapado de un cautiverio? La idea de un matrimonio forzado comenzó a tomar forma en su mente, pero decidió no presionar. Sabía que las respuestas vendrían a su tiempo. Por ahora, su instinto de protección era más fuerte que su curiosidad.
Cubrió a Alba con su manta de piel y comenzó a preparar un pequeño fuego, tratando de crear al menos un mínimo refugio ante el peligro inminente que presentía cada vez más cerca. A medida que el humo comenzaba a elevarse en el aire, Nahuel no pudo evitar recordar su propio destierro. Se sintió identificado con aquella desconocida que, a su manera, también parecía haber sido expulsada de su mundo, condenada a una huida, desesperada sin destino claro. Tal vez la vida estaba intentando mostrarle algo. Tal vez este encuentro no era una simple coincidencia. La conexión emocional entre dos almas heridas apenas comenzaba a brotar, aunque ninguno de los dos pudiera admitirlo todavía. Y así, mientras las primeras llamas del fuego iluminaban el rostro pálido de Alba, Nahuel decidió que no permitiría que le pasara nada más. La protegería, aunque para eso tuviera que enfrentarse a los mismos demonios que lo habían llevado al exilio. Lo que aún no sabía era el tamaño real de la tormenta que estaba por venir. El crepitar del fuego llenaba el silencio entre ellos, como si cada chispa fuera una pequeña explosión de todo lo que no se decía en voz alta. Nahuel, sentado al borde de la cueva donde había llevado a Alba, observaba el reflejo de las llamas en su rostro pálido. Algo dentro de él le decía que aquella joven había vivido cosas que ningún ser humano debería soportar. Y fue entonces, después de largos minutos de silencio, que Alba, con la voz quebrada y los ojos enrojecidos, comenzó a hablar. Sus palabras salían entrecortadas, como si cada recuerdo fuera una puñalada directa al pecho, una confesión cargada de trauma emocional, sufrimiento femenino y dolor acumulado. Todo había comenzado 5 años atrás, tras la muerte de sus padres por una fiebre repentina. La noticia había llegado como un trueno, llevándose de golpe cualquier atisbo de seguridad que Alba pudiera tener. Desde ese día, don Mauricio Herrera, su tío, y doña Elena, su tía, se hicieron cargo de ella, pero lejos de ofrecerle refugio o protección, convirtieron su vida en una pesadilla constante. La encerraron en una habitación oscura, sin ventanas, con una puerta reforzada por fuera. Le prohibieron salir, hablar, escribir, incluso soñar. La violencia doméstica fue solo el principio. Golpes, insultos, amenazas veladas, un ciclo de abuso psicológico que parecía no tener fin. Alba relataba cada detalle con un temblor en la voz, pero con una extraña necesidad de sacar todo aquello de dentro. Contó cómo, durante meses, la privaron de comida como castigo por cualquier pequeño error, cómo le gritaban que era una vergüenza para la familia y que su destino era obedecer sin rechistar. La humillación era diaria. Le quitaban su ropa, la dejaban en el suelo frío, la trataban como un objeto. La convirtieron en moneda de cambio, una pieza dentro de las alianzas políticas que los Herrera querían mantener con otros terratenientes, colonizadores. La idea de un matrimonio forzado era una sombra que la perseguía desde su adolescencia. La gota final llegó hace apenas unos días, cuando le informaron que estaba prometida a don Alonso Mendoza, un hombre temido por todos, conocido por su crueldad con las mujeres. La gente del pueblo decía que ya había enterrado a 3 esposas anteriores bajo circunstancias misteriosas. La violencia que rodeaba a Mendoza era legendaria. Un hombre despiadado, sin escrúpulos. Alba sabía que, si cruzaba esa puerta en vestido de novia, sería una condena de por vida, o peor. Así que esa misma mañana, aprovechando un descuido de los guardias de la hacienda, escapó. Corrió descalza por campos llenos de espinas, atravesó zonas rocosas y llegó al río Bravo buscando una última esperanza, el exilio voluntario o la muerte. Nahuel escuchaba en silencio, con las manos apretadas en puños cerrados. La ira subía por su garganta como un grito que no podía salir. En cada palabra de Alba, él revivía su propio destierro, la injusticia, la humillación, el rechazo. Era como si el universo les hubiera cruzado por una razón mucho más grande que ellos. Una conexión emocional crecía sin que ninguno pudiera detenerlo. Nahuel no sabía mucho de relaciones improbables,
pero entendía demasiado bien lo que era la supervivencia, el trauma emocional y la lucha por la libertad. Cuando Alba terminó su relato, un silencio pesado llenó la cueva. Solo se oía el viento golpeando las rocas allá afuera. Nahuel se acercó lentamente, tomó la mano de ella entre las suyas y sin decir palabra le hizo una promesa silenciosa. Nadie volvería a hacerle daño. No mientras él estuviera respirando. No mientras tuviera fuerzas para luchar. En ese instante, entre las sombras de la cueva y el calor tembloroso del fuego, comenzó a nacer una fuerza femenina nueva en Alba y en Nahuel, un propósito que iba mucho más allá de simplemente sobrevivir. Apenas unos minutos después de que Alba terminara su relato, el aire dentro de la cueva cambió. Era como si el viento trajera consigo un mensaje oscuro, una advertencia silenciosa. Nahuel, acostumbrado a leer los signos de la naturaleza, supo que algo andaba mal. Aguzó el oído, cerró los ojos y contuvo la respiración. Entonces lo escuchó. Al principio, muy lejos como un murmullo, pero después, más claro, cascos de caballos golpeando la tierra seca. Y no era solo uno, eran varios, una auténtica persecución, una jauría de hombres y perros entrenados para rastrear y capturar. La respiración de Nahuel se aceleró. Sabía que el peligro inminente ya estaba sobre ellos. Alba, al escuchar el sonido, se encogió contra la pared de la cueva, como si quisiera desaparecer entre las rocas. Su cuerpo empezó a temblar de miedo, y sus ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de que Nahuel pudiera decirle una palabra. Él se agachó frente a ella, le sostuvo el rostro con ambas manos, y le susurró: «No voy a dejar que te lleven, te lo prometo». Pero la situación era crítica. Nahuel conocía bien los métodos de los Herrera. No solo enviarían a sus hombres más despiadados, también liberarían a sus perros de caza. Una mezcla de mastines y sabuesos criados para seguir rastros humanos durante días. El precio por la captura de Alba ya debía estar circulando por cada pueblo cercano. Una recompensa suficiente para que cualquier mercenario se lanzara al desierto con los ojos llenos de codicia. Desde el borde de la cueva, Nahuel pudo ver las primeras siluetas a la distancia. Don Mauricio Herrera, montado en su caballo negro como la noche, lideraba el grupo. A su lado, el capataz Rómulo, famoso por su brutalidad. Las órdenes eran claras. «Quiero a esa muchacha de vuelta, y al salvaje que la esconde. Lo quiero muerto». Las palabras retumbaban como un eco de odio en el aire caliente del mediodía. Nahuel sabía que no tenían mucho tiempo. No podía quedarse allí. La cueva, aunque bien camuflada, no resistiría una búsqueda minuciosa. La única opción era moverse y hacerlo rápido. Con movimientos precisos y sin perder un segundo, Nahuel envolvió a Alba en una manta para disimular su figura. La ayudó a levantarse y la guió hacia una salida oculta, por donde solo alguien con conocimiento profundo del desierto podría escapar. No era la primera vez que Nahuel usaba esas rutas de supervivencia. En su exilio, había aprendido cada atajo, cada caverna, cada grieta entre las rocas que podía servir de refugio temporal. Pero esta vez, la huida no era solo por él. Ahora, la vida de otra persona dependía de su astucia. Mientras corrían entre los cactus y las formaciones rocosas, los ladridos de los perros comenzaron a acercarse. Nahuel empapó un trozo de tela en el agua de un arroyo para confundir el rastro, aplicando viejas técnicas de su pueblo apache para despistar a los perseguidores. Alba, aunque agotada, seguía adelante. Su instinto de supervivencia era ahora su única arma. La conexión emocional entre ellos crecía a cada paso. Nahuel la sostenía del brazo cada vez que tropezaba, y cuando la veía a punto de rendirse, la levantaba sin decir una palabra, solo con la fuerza de su presencia. A lo lejos, los gritos de los hombres de don Mauricio seguían resonando. «Que no se escapen, recompensa doble si los traen vivos». La presión era asfixiante. La huida se transformaba en una auténtica carrera contra la muerte. Y mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, Nahuel sabía que la noche les ofrecería una breve ventaja,
pero también traería nuevos peligros. El desierto mexicano no perdonaba a los desprevenidos. Ahora, más que nunca, Nahuel debía convertirse en el cazador, y no en la presa. La noche cayó rápido, como si el cielo tuviera prisa por envolver el mundo en sombras. Nahuel encontró otro escondite, más profundo y aislado entre las grietas del desierto mexicano. Una cueva pequeña, oculta por una cortina de matorrales secos, lo suficientemente estrecha para pasar desapercibida, incluso ante los rastreadores más experimentados. Alba, agotada, se dejó caer sobre el suelo de piedra. Sus manos seguían temblando, pero esta vez no era solo por el frío. Era el trauma emocional acumulado, ese que se guarda en el cuerpo cuando las palabras ya no son suficientes para describir el sufrimiento femenino vivido. Nahuel encendió un pequeño fuego. Las llamas titilantes proyectaban sombras que bailaban en las paredes de roca. El calor, aunque tenue, trajo un mínimo consuelo. Durante unos minutos, solo se escuchó el crepitar de la leña. Alba mantenía la mirada fija en el suelo, evitando cruzar los ojos con Nahuel. Pero la necesidad de hablar pesaba más que el miedo. Con la voz quebrada, empezó a contar detalles que hasta entonces había guardado solo para sí. Habló de las noches en las que lloraba sola, de las veces que soñó con el desierto como una vía de escape, de las humillaciones que le hicieron sentir menos que humana. Nahuel, mientras la escuchaba, sentía que cada palabra de ella golpeaba partes de su propia historia. También él conocía lo que era vivir con el corazón lleno de cicatrices. Decidió abrirse por primera vez en mucho tiempo. Le contó de su propio destierro, del amor prohibido que le costó la expulsión de su pueblo, de la soledad que lo acompañaba desde entonces, y, sobre todo, de la culpa que cargaba por haber fallado a quienes más amaba. Las diferencias culturales entre ellos parecían desvanecerse con cada frase. Por primera vez, no eran una colonizadora y un apache. Eran solo dos almas rotas buscando refugio emocional en medio de un mundo hostil. Hubo un momento, breve pero eterno, en el que ambos se quedaron en silencio, mirándose a los ojos a través de la luz temblorosa del fuego. Alba respiró hondo y preguntó, con un hilo de voz que parecía temer la respuesta, ¿por qué me ayudas? Tu gente y la mía siempre han sido enemigos. Nahuel tardó unos segundos en responder. Bajó la mirada, recogió una pequeña piedra del suelo y, mientras la giraba entre sus dedos, dijo, porque sé lo que significa que te den la espalda. Sé lo que es gritar por dentro y que nadie te escuche. Y porque, tal vez, necesito salvarte para poder salvarme a mí mismo. Esa confesión quedó flotando en el aire, como un secreto compartido que ya no podía deshacerse. Alba, aún temblando, permitió que Nahuel le cubriera los hombros con su manta de piel. Él le ofreció un poco de carne seca y agua, y ella aceptó sin protestar. Por primera vez desde su huida, comió algo sin sentir náuseas. Entre cada bocado, sus miradas se cruzaban con menos miedo y más empatía. La conexión emocional crecía, lenta pero firme, como las raíces de un árbol que busca fuerza en medio de la aridez. Afuera, el viento seguía soplando, arrastrando consigo el olor a tierra y a peligro. Pero dentro de esa cueva, en medio de todo el sufrimiento, comenzaba a surgir algo nuevo, algo que ni Nahuel ni Alba podían nombrar aún. Un vínculo, una promesa silenciosa, una relación, improbable naciendo en el corazón de la persecución, el trauma y la desesperanza. La pregunta ahora era, ¿cuánto tiempo más podrían esconderse antes de que el peligro los alcanzara otra vez? La madrugada llegó envolviendo todo en un manto de silencio profundo, como si el propio desierto mexicano contuviera la respiración por un instante. Dentro de la cueva, el fuego ya se había reducido a brasas naranjas y rojas, pero el calor humano permanecía, latiendo en el aire entre Nahuel y Alba. Ambos estaban despiertos, aunque fingían dormir. La mente de los dos seguía en un torbellino de pensamientos, recuerdos y cicatrices invisibles. En algún momento, casi sin querer,
Nahuel rompió el silencio con una voz baja y rasposa, cargada de cansancio y verdad. Cuando el mundo te da la espalda, te obliga a buscar un nuevo lugar donde pertenecer. Alba abrió los ojos lentamente. Durante un par de segundos, solo lo observó. Sus rasgos indígenas, su piel curtida por el sol, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de dureza y ternura inesperada. Por primera vez, vio en Nahuel algo más que un salvador momentáneo. Vio a otro exiliado, otro alma en exilio, dos personas marcadas por el destierro emocional, físico y cultural. Alba se incorporó lentamente, envolviéndose mejor con la manta que él le había dado, y decidió contarle algo que hasta ahora había guardado en el fondo de su corazón. Su miedo más profundo no era morir, era volver. Nahuel la escuchó sin interrumpir. Cada palabra de ella parecía arrancar un poco más del peso que cargaba. Le habló de las noches en las que rezaba por un rescate heroico que nunca llegó, de los días en que, mirando por la pequeña rendija de su habitación, soñaba con el desierto como símbolo de libertad. Y ahora, frente a él, ella podía sentir esa libertad, aunque estuviera teñida de peligro inminente. Nahuel entendía cada palabra. También él había esperado, en su momento, que alguien viniera a salvarlo del exilio, de la soledad, del trauma emocional que lo carcomía desde dentro. Entonces, fue el turno de Nahuel. Le contó de su amor prohibido, de cómo había desafiado a su propio pueblo por seguir lo que sentía. Habló de la noche en que fue juzgado por el Consejo Apache, de las miradas de decepción de sus amigos de infancia, de cómo su madre había llorado en silencio mientras él era escoltado fuera del territorio tribal. Cada recuerdo era como abrir una herida vieja. Pero, por extraño que pareciera, al compartirlo con Alba, dolía un poco menos. Ella lo escuchaba en silencio, con los ojos brillando bajo la tenue luz de las brasas. Sus historias, aunque distintas, tenían el mismo fondo: dolor, soledad y la búsqueda desesperada por un refugio emocional. En un momento que pareció suspendido en el tiempo, Alba se atrevió a acercarse. Puso una mano temblorosa sobre la de Nahuel. No dijo nada. No hizo falta. Ese simple gesto fue suficiente para sellar algo que ni ellos mismos sabían nombrar. Una conexión emocional que iba más allá de las diferencias culturales, de los pasados dolorosos o de las amenazas que los rodeaban. Dos almas rechazadas por el mundo, encontrándose en el momento más improbable, en el lugar más hostil, pero de alguna manera, sintiéndose menos solas. Nahuel respondió apretando suavemente su mano, como quien promete sin palabras que, pase lo que pase, no la dejaría sola. Y así, mientras afuera el viento levantaba polvo y los ecos de la persecución seguían resonando en la distancia, dentro de esa cueva, nació algo nuevo, algo frágil pero poderoso, como una flor creciendo entre las piedras del desierto. La pregunta que ambos temían hacer era la misma: ¿cuánto tiempo les quedaría antes de que el mundo, una vez más, intentara separarlos? Cuando el primer rayo de sol asomó por detrás de las montañas lejanas, el aire dentro de la cueva ya estaba cargado de una tensión difícil de describir. Nahuel llevaba horas despierto. Había pasado toda la noche planeando, calculando rutas, recordando caminos olvidados por los colonizadores españoles, pero que su pueblo apache aún conocía en la memoria de la sangre. Sabía que quedarse allí no era opción. La recompensa por la captura de Alba seguía creciendo, y con ella, la cantidad de hombres armados dispuestos a rastrearlos hasta el fin del mundo. El peligro inminente ya no era una amenaza lejana, era una certeza. Alba despertó con los ojos hinchados, pero con una mirada diferente. Ya no era la misma joven temblorosa que Nahuel había sacado del río Bravo. Había en ella una especie de fuerza femenina recién nacida, una mezcla de miedo y determinación. Ella también entendía que ese refugio improvisado era apenas una pausa en su huida, que la libertad no se gana en una sola noche. Con voz baja, casi un susurro, le preguntó: ¿a dónde iremos ahora?
Nahuel, mientras ajustaba su vieja bolsa de viaje, respondió con la serenidad de quien ya vivió demasiado tiempo en el exilio, donde ellos no puedan alcanzarnos. El plan de Nahuel era simple y suicida al mismo tiempo: cruzar las zonas más áridas y deshabitadas del desierto mexicano, utilizando rutas de pastores nómadas y sendas olvidadas por los mapas de los colonizadores. Sabía que eso significaba días sin agua, noches heladas y un nivel de supervivencia extremo, pero era mejor enfrentarse a la naturaleza que a los hombres de don Mauricio Herrera. Nahuel también sabía que don Mauricio no desistiría. La obsesión por recuperar a Alba no era solo una cuestión de honor familiar, era una demostración de poder ante toda la región. Perder a una mujer de su linaje sería visto como una humillación pública. Antes de salir, Nahuel tomó un momento para mirar a Alba a los ojos. La examinó de arriba a abajo, sus pies heridos, su rostro aún marcado por el trauma emocional, pero también esa chispa de superación que ahora brillaba en su mirada. La conexión emocional entre ellos ya era innegable. Se entendían sin necesidad de muchas palabras. Era como si el sufrimiento femenino de Alba y el exilio de Nahuel se hubieran entrelazado en una misma historia de redención personal y supervivencia. Los primeros pasos fuera de la cueva fueron lentos pero firmes. Nahuel ayudaba a Alba a caminar cuando sus fuerzas flaqueaban, pero también la animaba a seguir, a no rendirse. Cada kilómetro recorrido era una victoria contra el miedo. Mientras avanzaban, Nahuel iba dejando señales falsas en el terreno para confundir a los rastreadores. Un truco aprendido en sus años de destierro. La huida no era solo física, era también una batalla psicológica, un juego de resistencia entre cazador y presa, solo que esta vez, Nahuel no estaba dispuesto a ser la presa. Alba, por su parte, aunque agotada, empezó a comprender que no podía ser solo una carga. Necesitaba luchar por su propia vida. Esa mañana, mientras caminaban juntos entre los cactus y la tierra seca, ella le prometió en voz baja: «No voy a rendirme, no después de haber llegado hasta aquí». Nahuel solo asintió, pero en el fondo, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza. Y así, mientras el sol subía en el horizonte, iluminando la vastedad del desierto, comenzó la verdadera lucha por la libertad. Una lucha que apenas estaba comenzando, y cuyo desenlace nadie podía prever. Y así termina este primer capítulo de una historia que, sin duda, aún tiene mucho por revelarnos. Una historia de sufrimiento, de huida, de peligro inminente, pero también de coraje, de conexión emocional y de dos almas luchando por encontrar refugio en medio de tanta oscuridad. Lo que les espera a Nahuel y Alba es incierto, pero hay algo que ya quedó claro: juntos, son más fuertes que cualquier miedo. Ahora, quiero preguntarte algo directo, desde el corazón. ¿Alguna vez sentiste que el mundo entero estaba en tu contra, pero aún así decidiste seguir adelante? Contame en los comentarios. Quiero saber tu historia. Quiero leerte. Porque acá, en este canal, cada testimonio tiene valor. Cada palabra puede ser un abrazo para alguien que lo necesita. Y si esta historia te llegó, si sentiste que, de alguna manera, tocó tu alma, te invito de todo corazón a dejar tu like y suscribirte al canal. No sabes cuánto nos ayuda para seguir compartiendo relatos que inspiran, que consuelan, y que nos recuerdan que siempre hay una salida, incluso en medio del desierto. Dale al botón de suscribirte, activa la campanita, y no te pierdas el próximo video que ya está por aparecer en tu pantalla, porque lo que viene te va a emocionar aún más. Gracias por quedarte hasta aquí. Que Dios te bendiga, y nos vemos muy pronto.